pancreatitis aguda, no cabe duda que es una patología en una entidad que tiene el comando o el manejo del internista. Habitualmente, y todavía hoy se sigue discutiendo sobre dónde internar al paciente, si interna en la sala de cirugía, si interna en la sala de clínica médica. No cabe duda que si tuviese que elegir yo, paciente con una pancreatitis, me voy a la sala que me interna, a la sala de medicina interna, y ahora voy a fundamentar por qué. Primero, es una enfermedad, como todos sabemos, impredecible y mortal. ¿Bien? Y por el mecanismo el mecanismo que se implementa. Básicamente tiene dos características, que es una falla orgánica. Si uno tiene que dividir cuáles son las características principales de la pancreatitis aguda, que produce falla orgánica y que produce, por otro lado, que es el marcador de mortalidad, infección secundaria a la necrosis. Y tercer punto, que en los últimos 10 años, si uno no solo revisa la literatura, han cambiado muchos conceptos, pero se llega a la conclusión que el manejo, si bien debe ser comandado por el internista, es multidisciplinario porque intervienen varios factores en su etiopatogenia, por lo tanto requiere de varias especialistas, pero siempre comandados por el internista. Este es un gráfico bastante representativo para mostrar que la pancreatitis aguda como entidad, ¿sí?, en el 80% de los casos es leve o moderada, ¿sí?, y tiene baja mortalidad, o bueno, relativamente baja mortalidad. Esta torta grande de la izquierda es la que manejamos nosotros, y en el 20% restante, como vemos, la mortalidad es significativamente diferente, que pasa de 13 a casi el 30%, y esto es, sí, en aquellos, o sea, el marcador acá es la infección de la necrosis tisular. O sea que la infección de la necrosis tisular sería responsable de la mortalidad de aquellas pancreatitis moderadas a graves. El mecanismo fisiopatológico es fundamental a entender, ¿sí? Independientemente de la causa de la pancreatitis, hay una destrucción tisular con liberación, como todos sabemos, de tripsinógeno y de enzimas proteolíticas que producen dos mecanismos diferentes. Un mecanismo local, si podríamos llamar, que es el de la destrucción tisular y la necrosis, ¿sí?, que es la que lleva justamente a una de las complicaciones que tiene mayor mortalidad, que es la infección secundaria. Pero por otro lado también es responsable del dolor. Esta necrosis tisular es la responsable del dolor, una de las características principales de la pancreatitis, y que veremos más adelante, es perentorio tratar. Y por otro lado sería el componente sistémico, porque una pancreatitis aguda de pronto desarrolla una falla orgánica. Bueno, tiene que ver con la liberación de citoquinas, de factor de necrosis tisular, de factor antiplaquetario, que produce, ¿sí?, un síndrome respiratorio sistémica con las consecuencias y la repercusión de la pancreatitis en otros órganos. Entonces, este mecanismo fisiopatológico, sí, es el que se corresponde con inclusive las características clínicas. Rápidamente, criterios diagnósticos de la pancreatitis: 3, dolor abdominal, abdominal característico, aumento de lipasa o de amilasa por 3, y una imagen, cualquier imagen que tenga valor predictivo positivo o especificidad mayor del 80%. Las causas, la gran mayoría coinciden, independientemente, ¿sí?, de los países. El 60% si la reparten el alcohol y la litiasis vesicular. Aquí vemos el resto de las causas que son menos frecuentes, pero quiero hacer hincapié en no olvidarse de una de ellas, que son los fármacos. Y como vemos en este listado, ¿sí?, los fármacos de uso común, a dosis adecuadas, son productores de pancreatitis aguda. Entonces, no nos olvidemos, más allá del alcohólico, del cirrótico, las otras que son causas detectables, los fármacos. ¿Cuál sería la recomendación en un primer paso del paciente que ya hicimos el diagnóstico de pancreatitis aguda? Es importante, por este mecanismo que planteaba, el de tratar de predecir la gravedad, ¿sí?, de la pancreatitis. Esta gravedad de pancreatitis, la gravedad de pancreatitis tiene que ver con predecirla para tomar decisiones. Y básicamente las decisiones que se pueden tomar al predecir la gravedad de las pancreatitis son si lo interno en el lugar, sí, o lo tengo que trasladar a un centro específico de atención en pancreatitis aguda, y estos son centros de alta complejidad que en pocos lugares existen, pero sí existe, que sería solamente el caso de la pancreatitis aguda con litiasis
enclavada, ¿sí? Y que necesita hacer una CPR de urgencia, que en la mayoría de los hospitales, al menos en mi país de los públicos, lamentablemente no requiere, entonces habría que trasladarla a este centro directamente. Otro punto, el segundo, que es el monitorear la evolución, fundamental. Si el monitoreo de la evolución de la pancreatitis aguda es clínico. Y tercero, la decisión de si ese paciente se interna en la sala general, en terapia intermedia o en terapia intensiva, y nos va a ayudar también a tomar algunas decisiones conductuales. ¿Cuáles son los criterios pronósticos? Y aquí voy a hacer una rápida revisión con una opinión con conflicto de interés, porque voy a hacer una recomendación como internista. Estas son todas las escalas, ¿sí? El Ranson, el Apache 2, el BISAP, el Glasgow y el score de pancreatitis aguda, ¿sí? Estos son hoy los disponibles, los validados. La mayoría de estos scores tienen como contra que fueron desarrollados para investigación y por lo tanto tienen poca aplicabilidad clínica. Y pongo ahí mi conflicto de interés, tiene que ver con que si hay un score que recomendaría es el BISAPS, Bedside, justamente es el que se utiliza, es simple, se utiliza al pie de la cama, se hace el ingreso y tiene los criterios que habíamos a la derecha, que lo importante es que incluye criterios fácilmente obtenibles y uno que es el de síndrome. Ya de entrada está planteando si ese paciente tiene un síndrome de respuesta múltiple inflamatoria y tiene a favor, siguiendo los números, que comparado con, bueno, el Ranson, comparado con el área bajo la curva es mejor, tiene mayor sensibilidad. Comparado con el Apache no hay mucha diferencia, pero la diferencia sería, a diferencia del Apache, el Apache tiene como característica que es difícil de realizar, no mide la necrosis o claramente la necrosis infectada y generalmente se utiliza en la pancreatitis grave y se utiliza en terapia. O sea, diría, Ranson no utilizar más. Si tenemos que utilizar entre BISAP y Apache, podríamos utilizar los dos. El beneficio del BISAP es este. Como contra, podría ser, o sea, del BISAP que tiene un valor predictivo positivo, como vamos a ir, disminuido, pero tiene alta sensibilidad e incluye los procesos inflamatorios. Después hay otros, ¿sí? Que son la determinación de urea plasmática, que básicamente es que la urea no baje, ¿sí? Después de las 24 horas luego de una dilatación adecuada. Ese sería un factor pronóstico de mortalidad. La terminación del hematocrito, la misma concentración, que tampoco no mejore después de una adecuada hidratación. En este caso es un factor pronóstico de necrosis. La proteína C reactiva, el procalcitonina, aquí en aquellas lugares donde dispongan de proteína C reactiva o dispongamos de procalcitonina, sería conveniente solicitársela. Es un marcador que después hay que seguirlo a las 48 horas. Esta es una contra porque tenemos que esperar 48 horas para ver el resultado, pero sí nos sirven, son marcadores de necrosis pancreática. Entonces, si podemos tenerla, nos podría llegar a salir junto con la clínica, obviamente para confirmar el diagnóstico. Y las guías en general coinciden. No lo pidamos al inicio y después nos olvidamos. Debe haber un seguimiento. Si hacemos el BISAPS, hay que hacer el BISAPS al inicio y hay que hacer el BISAPS para las 48 horas. Si hacemos el Apache, hagamos el Apache de inicio y el Apache de las 48 horas, porque es un patrón, es un score de seguimiento, ¿sí? De evolución de la pancreatitis. Finalmente, como agregado, no están indicados los métodos diagnósticos, ¿sí? De inicio. ¿Sí? De los 3 criterios, si tengo 2 clínicos, no tengo que pedir la imagen. Si tengo un clínico y no tengo, o tengo el dolor y no tengo un clínico, tengo que pedir una imagen, pero la indicación sería el de confirmar la pancreatitis aguda. No se pide imagen de inicio si el diagnóstico de pancreatitis aguda está indicada, salvo la ecografía. Sí, la ecografía. ¿Y hecha por quién? Por los internistas. Si ahora no cabe duda que nosotros estamos en condiciones, ¿sí? De realizar como método, ¿sí? De inicio, le pido laboratorio, hice el diagnóstico, le pido ecografía, el POCUS, ¿para qué? Para diagnosticar litiasis biliar, colecistitis con aumento de la pared, cálculo enclavado en colédoco, ¿sí? O derrame pleural, que es un criterio, ¿sí? De los que forman parte del BISAP. ¿Sí? O sea que deberíamos tender a utilizar la ecografía
¿sí? De inicio en la pancreatitis aguda. Y los internistas podemos utilizarlo. Y la verdad que sí, sí, este es un estudio realizado, comparado GPs haciendo POCUS, ecografía abdominal versus radiólogos expertos haciendo ecografía abdominal. Sí, como vemos el índice de capa es similar para ambos, esto quiere decir que, y es un índice de capa por arriba del 0,80, que tanto GPs entrenados, y estamos hablando de entrenamiento de un año por lo menos, comparado con radiólogos, ¿sí? Tiene un índice de capa similar para la realización de ecografía abdominal. ¿Salvo en cuáles? En páncreas y en vaso. En estas dos ecografías, el radiólogo era mejor que el médico generalista. Por eso es que no sugiero realizar la ecografía para ver el páncreas, pero sí para ver, ¿sí?, vesícula, hígado, vía biliar. Una vez que aplicamos los scores, bueno, ver la gravedad, ¿sí?, la pancreatitis aguda. Y, de nuevo, los dos mecanismos, ¿se acuerdan? Mecanismos de local, ¿sí?, compromiso sistémico. Bueno, con estos scores, la propuesta es, con el Marshall, ver cuál es el compromiso sistémico y después utilizar, ¿sí?, los métodos de imágenes para ver, ¿sí?, el compromiso infectado de la necrosis. El Marshall, como todos lo conocen, tiene estos tres parámetros, respiratorio, renal y cardiovascular, y por arriba de 2, ¿sí?, es un índice de gravedad. La clasificación de Atlanta que todos conocemos, ¿sí?, clasifica las pancreatitis leve, moderada y severa, y el criterio de severidad tiene que ver nuevamente con falla orgánica, necrosis infectada. ¿Sí? Ahora ordenado así, no parece muy complicado, siendo los criterios de severidad, ¿sí?, estos. ¿Sí? De nuevo, si no tiene compromiso orgánico, no tiene complicaciones locales, ¿sí?, y tiene una resolución sola en una semana, que es la mayoría, el 80%, 60-80% resuelve sola, es leve. La moderada, ¿sí?, hay compromiso sistémico, pero se resuelve dentro de las 48 horas y no hay complicaciones locales. Y la severa, hay compromiso sistémico, que en este caso se denomina persistente porque dura más de 48 horas. Esquema simple, claro, como para poder diferenciar la gravedad. Y los pilares de tratamiento. Y acá yo propongo la división de nuevo. El tratamiento inicial que comanda debe ser del internista, ¿sí? Con nuestras herramientas habituales, el examen físico, el razonamiento clínico, incorporando el cuarto elemento que es la ecografía. Y para las graves, ¿sí?, el tratamiento, ahí sí necesitamos al equipo multidisciplinario, básicamente al cirujanos especialistas en vía biliar. 4 pilares de tratamiento. Desde más simple a más complejo. Primero, los signos vitales. BISAP requiere de signos vitales. Marshall, ¿sí?, requiere de laboratorio, pero también de signos vitales. Los que todos conocemos. Con respecto a la hidroterapia, después voy a dar 2 slides, dos comentarios de hidroterapia. Sí, la terapia de reemplazo debe ser dirigida y personalizada. Después, con 2 slides más voy a profundizar. Calmar el dolor, fundamental. ¿Sí? Hay estudios que hablan de diferencia no solo de morbilidad, ¿sí?, sino de la intervención en la mortalidad del no tratamiento del dolor, que depende de, como vimos antes, de la necrosis. Hay necrosis, hay que calmar el dolor, pero no cabe duda que es así. Y utilizar, ¿sí?, de entrada derivados opioides. O sea, no empiezo con antiinflamatorios, no. El tratamiento es opioides. Hay que calmar el dolor. Y el objetivo es dolor 0 a 1. No es 7, 6, tiene que tener 0 a 1. Como todo tratamiento de dolor. Soporte nutricional, que también voy a ahora profundizar en 2 slides. Iniciar cuanto antes, dentro de las 24 o 48 horas, sí, inicialmente, que sea posible, el soporte nutricional. Y de elección el oral. Tiene que comer, el paciente debe comer, ¿sí?, de entrada. Acuérdense, 80% leves, ¿sí?, ya que no debería tener ningún inconveniente en el comer. De las pancreatitis de 10, 8 tienen
indicar nutrición de entrada. Vamos al soporte nutricional, los tips. En la leve, entonces empezar el tratamiento oral a las 24 a 48 horas. ¿Qué tipo de dieta? ¿Sí? Dieta debe ser, bueno, dieta sólida, ¿sí? Con poco contenido en grasas y rica en carbohidratos y proteínas. ¿Sí? De inicio, a comer y con esta dieta con estas características. En la moderada lo mismo, preferentemente la ruta debe ser oral. Solamente no está recomendada la vía oral, ¿sí? Si no está recomendada, bueno, o no la tolera, básicamente, ¿sí? Hay que indicarla a la enteral, pero también dentro de las 24 o 48 horas. No hay que retrasar el inicio de la dieta. Y en la severa, lo mismo, ¿sí? Sí, se empieza con alimentación enteral, que el tipo de fórmula cuando uno pide debe ser polimérica, ¿sí? La ruta, ¿sí? Es gástrica y con bomba, infusión gástrica de nutrición polimérica. Y solamente indicar nutrición parenteral, solamente en el caso de no tolerar digamos, la indicación sería el ilio, ¿sí? Porque el ilio persistente sería quizás la única indicación de la nutrición parenteral. Y como vemos las flechas a la derecha, ir pasando lo antes posible de la enteral a oral, ¿sí? Tratar de evitar la enteral si el paciente puede adquirir la ingesta oral. Con respecto a la hidratación, el estudio Water Plus que publicaron en New England Journal of Medicine hace relativamente poco, planteado era la hidratación moderada a una hidratación agresiva. Cuando hablamos de hidratación agresiva y moderada, estamos hablando de cálculo de la agresiva. Son, hagamos el parámetro, 20 mililitros, ¿sí? De bolo de entrada, ¿sí? Siguiendo por kilo. 20 mililitros por kilo, seguida de 10 mililitros kilo hora. La agresiva, hagan el cálculo, en paciente de 70 kilos, estamos hablando de agresiva en serio. Y la moderada es la mitad. Tampoco es una hidratación leve. Estamos hablando de 10 mililitros, ¿sí? Por kilo de entrada en aquel paciente que esté hipovolémico, seguido de 1.5 mililitros por kilo, ¿sí? Por hora. Sigue siendo agresiva. Ahora, si uno se pone a pensar, la verdad que si a mí me plantean este trabajo, no cabe duda que con agresiva y dependiendo del paciente, lo más probable es que más de uno haga sobrecarga volumen. Bueno, eso fue lo que demostró Water Plus. ¿Sí? Que con la agresiva no disminuía la mortalidad, no disminuía la morbilidad, pero aumentaba la sobrecarga de volumen. Y la moderada, tampoco estamos hablando de 7 litros, ¿sí? De 6 a 7 litros, ¿sí? A un paciente. Tampoco es una moderada. Bueno, entonces, de la más a la menos, hagamos la moderada porque no tiene diferencias significativas con la agresiva y tenemos menos sobrecarga de volumen. La recomendación es, y de nuevo, ¿sí? Personalizada, y esto lo sabemos los internistas, el manejo artesanal. Y la verdad que sí, dependiendo del peso del paciente, dependiendo las comorbilidades, no es lo mismo un paciente con insuficiencia cardíaca y pancreatitis que un paciente sin insuficiencia cardíaca y pancreatitis, es hacer hidratación teniendo en cuenta estos parámetros mínimos, no debe ser una hidratación escasa, ¿sí? Y hacer un seguimiento de los parámetros clínicos, agregando de nuevo el POCUS, que con el protocolo VEXUS, que mide vena cava, media porta, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, nos ayuda de gran manera a poder determinar si ese volumen que le estoy indicando no me paso ni me quedo corto. Lo que no podemos es quedarnos cortos ni pasarnos, porque eso sí incide sobre la mortalidad.